Relación de los tipos de humedades. Hoy vamos a hacer un recorrido breve de los tipos de humedades más usuales que nos podemos encontrar y se realiza mediante fotografía para quedar más familiarizados cuando la encontremos. Cuando la solera de un sótano se encuentra a una cota inferior a la del nivel freático, existe un empuje por suspensión y la humedad de capilaridad alcanza una cota más alta. Si se ha ejecutado una simple solera a través de esta y la solería, puede brotar el agua como ha sucedido en el sótano de esta fotografía. Una entrada de agua muy frecuente en los sótanos es entre la unión de la cimentación y el muro de contención. Otra entrada de agua es por las fisuras de retracción que suelen surgir en las bases de los muros cuando se hormigona en épocas muy calurosas después de haber transcurrido más de 28 días de hormigonar la cimentación. Cuando se interrumpe el hormigonado a la mitad de la altura del muro de contención y queda defectuoso, si existe agua en el trasdor, suele penetrar por las juntas de hormigonado. Cuando el forjado apoya en el muro, si el nivel freático supera su altura, porque se trata de un terreno en ladera, también puede penetrar el agua, como le ha sucedido al sótano que aparece en esta fotografía. En edificios situados en terreno en ladera, aunque el muro de contención del sótano se encuentre impermeabilizado, cuando el agua de lluvia se acumula detrás de él y supera el nivel del forjado, a través de la bovedilla suele penetrar el agua que gotea del forjado, como si se tratara de una ducha y se puede apreciar en estas fotografías. Aunque el nivel freático se encuentre a una cota más baja que la base del cimiento, el agua sube por ascenso capilar si el terreno permanece húmedo. Esto hace que a través del cimiento aparezca humedad en los muros. A medida que asciende la humedad, es menos densa, como se aprecia en esta fotografía, hasta que llega a su línea de equilibrio, que también se le llama nivel de humedad. Cuando la cimentación se encuentra introducida en agua, el nivel de humedad sube a una cota más alta, y si el muro es más ancho, al absorber más cantidad de líquido, precisa mayor superficie para su evaporación, y el nivel de humedad alcanza una cota más elevada. La mayor densidad se encuentra en las zonas más bajas del muro, y a medida que asciende se va reduciendo hasta llegar al nivel de equilibrio. En los muros, el nivel de la humedad es más alto por el interior del edificio que por el exterior, ya que se produce mayor evaporación. En los rincones, al tener menor ventilación, la humedad alcanza una cota más alta, como se puede apreciar en esta fotografía. Esta humedad, al permanecer todo el año, se le llama humedad de capilaridad residente. Cuando la humedad de capilaridad se cubre con aplacado, a no poderse evaporar el agua, sube a una cota más alta por efecto chimenea, hasta alcanzar su línea de equilibrio y el deterioro de los materiales es mayor. En la humedad de capilaridad residente, el paso continuado del agua desde el terreno hasta el nivel de evaporación deteriora los morteros y las llagas quedan abiertas como se aprecia en esta fotografía, y también deteriora los ladrillos, en especial a los que están poco cocidos, que termina desmoronándolo. Cuando se trata de enfoscados y en especial si son gruesos, termina desconectándose y cayendo como le sucede a lo de esta fotografía. Cuando la humedad sucede por una fuga en las redes de agua o saneamiento, se detecta rápidamente porque ésta sube formando un arco, y si nos fijamos bien veremos que aparecen distintas densidades hasta que alcanza su nivel de evaporación,
como podemos observar en esta fotografía. La rotura del saneamiento, si afecta al terreno de una zapata y reduce su resistencia, le puede ocasionar un asiento, pero todavía es más perjudicial si solo le afecta a una zona de la zapata, porque le puede ocasionar asiento y giro, haciendo que descienda y se incline el pilar, como le ha sucedido al de esta fotografía. En las viviendas de los pisos, los tabiques se suelen colocar sobre la solería corrida, mientras los tabicones o medio pie de ladrillo entre separación de viviendas se suelen colocar sobre el forjado. Cuando se produce una fuga en las redes o desagüe en los cuartos de baño o cocina y el agua penetra en la capa de regularización del forjado y llega hasta la pared de separación de vivienda, surge en esta humedad de capilaridad procedente de la fuga, mientras que en los tabiques, al estar apoyados sobre la solería, no surge humedad. La humedad de capilaridad continuada termina corroyendo la armadura en la zona inferior de los pilares y al aumentar de volumen desprende al hormigón que la cubre, como podemos observar en esta fotografía. Esto es grave, pero todavía es más grave la corrosión de los cercos, ya que al tener menor sección desaparecen antes y al no quedar atadas las barras pandea y el fallo se produce por compresión. Cuando el terreno es agresivo, como puede ser los yersíferos, ocasiona más rápidamente la corrosión de la armadura de la base del pilar y también le ataca al hormigón químicamente y lo desmorona. La humedad de capilaridad residente introduce bastante agua vaporizada en el recinto y ocasiona humedad de condensación, que a los pilares situados en zonas sin la ventilación adecuada termina ocasionando la corrosión de la armadura en su zona superior y al no quedar atadas las barras por los cercos, pandean y el fallo sucede por compresión, que es muy grave. Cuando el terreno bajo el forjado sanitario se encuentra muy húmedo, ocasiona bastante humedad de condensación bajo el forjado, que si no existe hueco para que se produzca ventilación cruzada, puede ser tan concentrada la humedad que hasta llegue a gotear el agua, como aparece en la fotografía. Si la humedad de condensación es permanente y muy acentuada, termina corroyendo la armadura de las viguetas, como le ha sucedido a las que aparecen en esta fotografía. En el interior de los depósitos también existe bastante humedad de condensación. Esta más el cloro favorece la corrosión de las armaduras de las vigas y viguetas, por lo que es muy importante una ventilación adecuada y proteger a los elementos estructurales con pinturas especiales. Cuando las paredes exteriores de las viviendas son macizas y no tienen cámara, si el exterior está muy frío y el interior de la habitación muy caliente, al enfriarse el muro y entrar en contacto el aire caliente de la habitación con él, se enfría y surge humedad de condensación por gradiente térmico. Y si la pared está vidriada, el agua deslizará por ella. En estos casos, colocando un tabique por delante del muro y dejando una cámara, se soluciona el problema. En las bóvedas que no tienen orificio de ventilación, es frecuente que se produzca humedad de condensación, que suele ser ocasionada por la humedad de capilaridad residente, que introduce bastante agua vaporizada. En los castilletes de escalera se concentra el aire más caliente del edificio y al llegar la madrugada y enfriarse el forjado del castillete, el aire se enfría y surge humedad de condensación. En este caso, la solución está en abrir huecos como se ha hecho en el de la fotografía, para que se produzca una ventilación cruzada y que no se concentre en esa zona el aire más caliente. En las cocinas y cuartos de baño situados en la última planta del edificio, el aire caliente, al entrar en contacto con el forjado y se enfría de madrugada,
puede surgir humedad de condensación. Una forma de solucionarlo consiste en colocar un pavimento flotante que también ayuda a reducir los cambios dimensionales de origen térmico. También se soluciona colocando un falso techo y de esta forma el aire caliente no entra en contacto con el forjado. También puede surgir humedad de condensación por puente térmico en una viga plana de hormigón que no está protegida por el exterior y al enfriarse el aire caliente de la habitación, al entrar en contacto con ella surge la humedad. En los pilares de hormigón que no están protegidos por el exterior, también puede surgir en ellos manchas de humedad por puente térmico, como le han sucedido a los de esta fotografía. En los alféizares de ventana también pueden surgir manchas de humedad por puente térmico. En los tabicones de separación de vivienda, cuando quedan unidos al cerramiento de fachada, también pueden surgir humedad por puente térmico o por absorción. Cuando en los cerramientos surgen grietas, como puede ser por deformación, se produce una entrada de agua por infiltración. Esta agua se acumula en el interior de las cámaras de los cerramientos y podemos ver en la fotografía la humedad que aparece por el interior de la vivienda. Por la rotura de retracción de origen térmico, los días de lluvia con fuerte viento también suele penetrar agua. Una mejora para la fachada de ladrillo visto consiste en sustituir los ladrillos rotos en épocas que no sean ni muy frías ni calurosas y colocarlos con morteros de baja retracción. También podemos tener entrada de agua de cubierta. Las causas más usuales son deterioro de la lámina impermeabilizante, roturas por retracción y por la zona de las cazoletas. Una forma de detectar por dónde penetra el agua de lluvia consiste en hacer divisiones en la azotea y colocar en cada una agua con distintos colores. Hay veces que nos puede surgir dudas, como puede ser en esta fotografía, de si la humedad es de infiltración o de concentración. Una forma para salir de la duda consiste en colocar sobre la mancha un plástico transparente y si la humedad surge encima del plástico es de condensación y si surge detrás del plástico es de infiltración. Una entrada de agua muy frecuente es por las juntas de dilatación. Al ser habitual se suele corroer la armadura de la viga que forma la junta de dilatación, colocando la lámina impermeabilizante en forma de V en la junta se suele evitar la entrada de agua. Cuando se colocan ménsulas para evitar la duplicidad de pilares en la junta, hay veces que también suele penetrar el agua de lluvia. Las viguetas fabricadas con cemento aluminoso, cuando quedan situadas en zonas templadas y húmedas, se puede producir la conversión o aluminosis, que no solo se corroe su armadura, también el hormigón se hace más poroso, reduciéndose su resistencia, y al tratarse de una armadura activa que está totalmente tensionada, al corroerse ésta desliza en el hormigón y se suele desplomar con rapidez. Lo más correcto en estos forjados es su demolición, pero como no siempre es posible, se puede optar por reforzar el forjado dividiendo sus luces. La entrada de agua con frecuencia es la causante de la corrosión de las viguetas. Este daño es lento y progresivo hasta que termina desplomándose el forjado, pues cuanto más se tarde en reparar, mayor será su coste y la gravedad irá en aumento. La mayor gravedad se tiene cuando se han corroído varias viguetas en la misma zona y aumenta la gravedad si la armadura es activa, como sucede en las pretensadas. La humedad ambiental corroe la armadura de las vigas y pilares y surgen fisuras en la zona de las barras. Y las más afectadas son las de las esquinas, que son atacadas por dos lados, y al aumentar de volumen se desprende el hormigón
que la cubre. La humedad ambiental, cuando procede del mar, es más perjudicial, porque los cloruros atacan más activamente a la armadura y la corroe con más rapidez, y al aumentar de volumen desprende al hormigón que la cubre y queda al descubierto menos protegida. También le ataca a los elementos metálicos, como a las barandas de las terrazas. Si se trata de zonas industriales agresivas, al combinarse con la humedad ambiental, se convierte en líquidos ácidos que le ataca al hormigón y lo desagrega, es decir, lo destruye desmoronándolo. La humedad ambiental, al absorberla los ladrillos con insuficiente conchura, se desmorona, en especial los de los pretiles que son afectados por dos lados. En esta fotografía, que han enrasado la fábrica con los pilares, al absorber la humedad y no evaporarse porque está orientada al norte, se le adhiere más la suciedad y queda marcada la fisonomía de la estructura. La eflorescencia es la manifestación de las sales al evaporarse un líquido y puede surgir por causas muy distintas. En esta fotografía, la eflorescencia ha surgido por capilaridad y las sales proceden del terreno y mientras no se elimine la causa, persistirá. Cuando las sales proceden del material con el que está confeccionado el ladrillo, al absorber la armadura, las sales van saliendo al exterior hasta que termina desapareciendo. Si las sales proceden del mortero de agarre, la eflorescencia aparece en las llagas. En esta fotografía, la eflorescencia surge en los aplacados, pues al absorber la humedad de las nieblas marinas y al evaporarse retienen las sales. En esta fotografía aparece la eflorescencia en todo el paño, ya que el enfoscado está confeccionado con arena de mar. En esta fotografía aparece eflorescencia en una viga, porque para confeccionar el hormigón han empleado arena de mar. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.